Vamos a conversar con el doctor Omar Chejade, congresista de la República, en su momento procurador, nada menos. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a ver si lo tenemos. ¿Qué tal, congresista? ¿Me escucha? Sí, encantado de estar con ustedes. Qué gusto, es un placer, congresista. Vamos con lo primero, ¿no? La controversia que se ha armado a propósito de una decisión que ha tomado la Comisión de Constitución que usted preside, donde se concluye que el Premier debe solicitar 2 votos de confianza el día de mañana 28 en que debe presentarse ante el Pleno del Parlamento. La pregunta es si nos puede explicar el sustento, el argumento, porque ya hay varias controversias, de la posibilidad de que se solicite 2 votos de confianza, por favor. Mire, en primer lugar, la Comisión de Constitución emite un informe en derecho, un informe técnico, un informe constitucional. No tiene efecto vinculante, evidentemente es una recomendación con mucho peso, porque es la comisión más importante del Parlamento en materia legal, en materia constitucional, en materia de derecho. Ya se verá si el presidente del Congreso, la mesa directiva y la Junta de Portavoces hacen caso a pie juntillas de la recomendación de la Comisión de Constitución. En todo caso, repito, no tiene efecto vinculante el informe que le hemos enviado al señor Merino, y se lo hemos enviado al presidente del Congreso básicamente por un tema de un pedido que hizo el mismo, ¿no? Ajá. Correcto. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, señalarle que nosotros consideramos a través del informe que, digamos, se ha presentado, a través de consultas a constitucionalistas, consultas a juristas, consultas a, digamos, personas especializadas en derecho parlamentario, como Delgado Gembe, García Belaúnde, entre otros, en que justamente incluso García Toma, que se habla del doble mandato constitucional. O sea, el Premier no tiene investidura, no tiene legitimidad, ni por los actos del gobierno, los actos propios del gobierno en el interregno parlamentario, es decir, desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 15 de marzo de este año, ni tampoco tiene investidura o legitimidad por la exposición de la política general del gobierno, que manda el artículo 130. Hay 2 artículos claros. Sucede que es la primera vez que hay una discusión constitucional legítima de un Congreso de la República. Es la primera vez que se disuelve el Congreso de manera legal. Ha habido antes golpe de Estado, la de Fujimori, la de Odría, la de Benavides, la de Velasco, pero ha habido cierre de Congreso de facto. Pero esta es la primera vez que sucede un cierre constitucional, y eso está contemplado de manera complementaria entre el 130 y 135 los artículos de la Constitución. O sea, no es que un artículo excluya al otro, no, uno complementa al otro. Correcto. Y de alguna manera se ha puesto, en el caso que ha sucedido, de una disolución o cierre del Parlamento, ¿no? Por eso es que nosotros hemos advertido que el presidente del Consejo de Ministros debe ir por los 2 artículos. Sin embargo, la metodología, digamos, de la concurrencia el día de mañana y el voto de confianza será, pues, la metodología la dirigirá el presidente del Parlamento y la mesa directiva. Ellos deciden que por simplificación administrativa solamente sea un solo voto y no 2, ese es un tema de ellos. Pero lo que sí es indestructible es que deberían ir por los 2 artículos, ¿no? Correcto. Usted citó a algunos constitucionalistas y la duda que yo tenía era porque lo escuché al doctor López, luego al constitucionalista Omar Cairo, que es catedrático además, y me parece que también a Natalia Primo decir que no correspondía estos 2 votos de confianza. Y un congresista de la República, que no recuerdo en este momento su nombre, hablaba de aberración constitucional. Bueno, algunos congresistas lamentablemente hablan sin tener conocimiento, ¿no? Y yo rogaría que lean por lo menos que lean la Constitución y no se fijen en argumentos políticos. El informe de ayer no es un informe político, es un informe constitucional, un informe en derecho. En cuanto a la teoría de los constitucionalistas,
Bueno, hay para todas las marcas, como se dice como en botica, ¿no? Hay para todos los gustos, ¿no? Así es. Pero si usted revisa la mayor parte de los hombres formados en derecho constitucional, se da cuenta que la mayoría opina lo que el informe expedido el día de ayer de la Comisión de Constitución, ¿no? Correcto. ¿Qué opina de algunos cuestionamientos que lo he escuchado hoy en la mañana, por ejemplo en RPP, sin mencionar nombres, en el sentido de que da la impresión que el Congreso está en otro universo y no precisamente en este tema de la guerra contra el COVID-19? Mire, yo hablo por mi bancada, hablo por mí, en el sentido de que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para reformar, digamos, políticamente. Estamos cometidos en la reforma política, en la reforma electoral, y atendiendo las necesidades de la población, que lamentablemente este gobierno no ha sabido solucionar. Entonces, cuando se critica al gobierno, para ciertos sectores ligados al Ejecutivo, somos obstruccionistas, somos populistas, ¿no? Pero nuestra función es justamente eso, no ser el equilibrio de poderes. Cuando vemos que el gobierno no da pie en bola en los temas de la guerra sanitaria, cuando se le ha escapado de las manos la pandemia, cuando no puede solucionar la curva, cuando dice que hay una meseta y que llegamos al tope y las cifras desmienten descaradamente al presidente de la República, Martín Vizcarra, porque dicen exactamente lo contrario a lo que el presidente del Perú dice. Entonces tenemos que criticar y pedir soluciones, ¿no? Que el gobierno reestructure y reoriente la política anti-COVID y anti-pandemia, que lamentablemente es un fracaso en el país. Somos el segundo país más infectado de América Latina y en proporción somos el primer país más infectado del mundo si lo contamos por millón de habitantes. Entonces, a pesar de la cuarentena, a pesar del confinamiento el más estricto de América Latina, las políticas del gobierno han fracasado. Hay cientos de miles de infectados y hay cifras solamente oficiales de 4.000 muertos, sin contar el subregistro. Entonces, tenemos una cuarentena que se nos va a ir hasta los 4 meses y seguimos en una curva ascendente que lamentablemente no se aplana. Y esto es en gran parte responsabilidad del gobierno. Y cuando el gobierno dice que responsabilizando a la población, está en un error. No es necesidad de la población de salir a la calle, es necesidad. El gobierno lamentablemente no ha comprado pruebas moleculares, ha preferido las rápidas que han fracasado, no ha aislado a la población, las ha sometido a un confinamiento, destruyendo la economía porque la ha destruido. Entonces, obviamente el Congreso de la República tiene que ponerse de pie y tiene que interpelar a sus ministros, a los ministros del fracaso. El presidente de la República entonces está obligado a reorientar y no a fijarse porque el Congreso de la República lo critica a otra oposición. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Muy bien, esos argumentos que usted acaba de dar y algunos otros que pueden ser válidos son, digamos, elementos suficientes para considerar la posibilidad de censurar al gabinete de Vicente Ceballos y que el presidente conforme un nuevo gabinete. Mira, digamos, no está ahorita en nuestra agenda, digamos, con un prejuicio de ir a censurar al ministro, ¿no? Primero queremos escucharlo. Si el ministro reconoce los errores, si el premier acepta lo errática de esta política anti-COVID, que está fracasando en el tema sanitario, y da soluciones en su política de gobierno, de cambiar el rumbo lamentablemente de miles de peruanos muertos, y nos traza una línea rectificatoria, seguramente vamos a votar a favor de la cuestión de confianza y vamos a aprobarla. Pero necesitamos dos cosas. Primero, un mea culpa por parte de este gabinete presidido por Ceballos, y luego una promesa inteligente de reorientar la política de gobierno y que también este gabinete se oxigene con algunos cambios, ¿no? Que están fracasando, ¿no? Como por ejemplo el ministro de Salud o el ministro de Justicia, que son una lágrima realmente y que están haciendo fracasar todas las políticas de este gobierno, ¿no? Pero en fin, queremos escucharlo, no es el propósito de ninguna manera censurarlo por censurar, queremos la gobernabilidad, la estabilidad política del país en un lamentable estado de emergencia a través del desastre natural en el Perú y en el mundo por la pandemia del coronavirus, ¿no? Pero más allá de eso, el gobierno tiene que reorientar sus políticas. Si el gobierno anuncia una reorientación de sus políticas, seguramente lo apoyaremos por el bien del país y para evitar más contagios y muertes de nuestros hermanos peruanos, ¿no?
Correcto, pero si el gobierno no acepta su fracaso, ¿es un elemento a considerar para la censura? Sin duda alguna. Correcto. Porque acá hay un tema, ¿no? Si la casa se está incendiando y los bomberos lamentablemente no van a la calle, hay que cambiar de bomberos, ¿no? Entonces no podemos seguir en una terquedad de señalar como alegre y torpemente, y lo digo con respeto, el presidente de la República sale a decir de que ya aplanamos la curva, que estamos descendiendo, cuando las cifras internacionales y los organismos como la Organización Panamericana de Salud han dicho de que los países de mayor contagio en América son Brasil y Perú, por el amor de Dios. O sea, no le mienten, que el presidente y sus ministros no le mientan a la nación. O sea, por ganarse popularidad y no reconocer sus errores, están llegando a los fracasos, a la miseria y a la muerte a miles de peruanos, y no a millones, ¿no? Entonces, por favor, yo creo que es un momento que el primer ministro reflexione. Él ha sido congresista de la República, ha sido colega nuestro en la gestión antepasada en el Parlamento, y debe pues tratar de reflexionar, de reconsiderar y mejorar de alguna manera las políticas de gobierno, sobre todo en el tema sanitario. A esto hay que sumarle otros temas como la política de justicia, el hacinamiento de los penales, los escándalos del señor Richard Swing o Richard Cisneros, que es una corrupción dentro del Ministerio de Cultura. La ministra de Cultura tendrá que responder, y otros temas anexos como por ejemplo la destrucción de la economía y la falta de reactivación económica en la que muchos peruanos están quedando en la calle, ¿no? Entonces son temas importantes, y creo que el día de mañana, sin ánimo de perjudicar, sin ánimo de censurar, sino de construir más bien y cooperar con el Ejecutivo, debería ser una culpa de reestructurar la política económica, la política contra la corrupción y sobre todo la política de la lucha contra la sanidad y de la lucha contra el COVID-19, ¿no? Muy bien, última pregunta, ya digamos fuera del contexto que estábamos tratando, para no quitarle más tiempo, congresista. Las elecciones primarias, ese asunto, ¿cómo ha quedado a nivel de las discusiones que ha tenido el Parlamento? Por favor, explíquele a los televidentes. ¿Está en vigencia o no? A ver, lo que se ha aprobado el día de ayer es la suspensión de las primarias abiertas, públicas, obligatorias. No las internas, que es otra cosa, que va a tener que ser todavía ratificado por el Pleno. A ver, hay, según la normatividad vigente, aprobado por el Congreso disuelto, no por nosotros, sino por el Congreso disuelto, que era una innovación, era que a las elecciones internas dentro de los partidos, ya sea por una afiliado, un voto o por delegados, se le sumaba en noviembre de este año unas primarias abiertas simultáneas obligatorias, lo que se denomina paso, como sucede en Argentina. Es decir, que 25 millones de peruanos hábiles para votar acudían a sus centros electorales o colegios electorales a votar por sus candidatos de los partidos políticos. Esto era una especie de filtro para que los que no pasen la valla de estos pasos o primarias abiertas públicas en la calle no puedan candidatear el próximo año a las elecciones generales. Esto significaba una movilización, aglomeramiento de más de 25 millones de peruanos en las calles. Y si bien es cierto, con esto se reforzaba el sentido democrático de los partidos para elegir a sus candidatos, estas normas fueron creadas en el Congreso pasado disuelto en una época de normalidad, en una época donde no había ni pandemia, ni estado de emergencia, ni mucho menos. Entonces se justificaba la vigencia de esta norma. Sin embargo, nos ha tocado lamentablemente una coyuntura de desastre natural, una catástrofe natural. Si nosotros respetamos o tenemos en vigencia todavía esa norma aprobada el año pasado, lo que íbamos a hacer es exponer a 25 millones de peruanos de sus familias a ser contagiadas o que vayan directamente a la muerte. Lo que hemos hecho es suspender su vigencia como una especie de vacatio legis, de vacaciones legales, para que esta vigencia recién comience a prosperar a partir de las elecciones regionales del año 2022, a las elecciones regionales y municipales. Es decir, no va a tener vigencia para estas elecciones de 2021, que iban a realizarse a fines de este año, hablo de las primarias, sino que recién entrará en vigencia esta norma para las elecciones regionales y municipales del 2022, cuando esperemos ya no exista pandemia, exista la vacuna y los supremos gobiernos hayan derrotado el COVID-19. Perfecto, está clarísimo. Congresista, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, a usted, muchas gracias.
gracias por la entrevista, encantadísimo. Gracias. Ha sido el congresista Omar Chejade, de Alianza para el Progreso y presidente de la Comisión de Constitución.